Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un directo sobre regresiones a vidas pasadas. Me va a entrevistar Claudia y vamos a hacer el directo desde su perfil, pero por problemas técnicos no pude recibir la invitación y ella la mía, así que vamos a estar transmitiendo desde mi perfil, pero me va a entrevistar ella. Ahí te veo, Claudia. A ver. Acá estamos, acá estamos. Bueno, ahora sí. No, no puedo creer, pero bueno, Muy raro. re. Pero Raro bueno, porque yo hago vivos siempre y nunca tuve este problema, pero bueno, no importa. no, Lo importante pero es no que había podemos forma. conectarnos de igual manera. Sí, lo importante es que lo podamos hacer. Bueno, vamos a hacer de cuenta que estamos en mi casa, así que yo te quiero preguntar sobre qué son, si querés pegá acá para que todos sepamos que vamos a hablar sobre las regresiones de vidas pasadas. Ahí lo puse como título. Dale, así ya queda. Y hola a todas las que se van sumando, acá estamos para seguir con este vivo que bueno, por algo pasó, pero estamos acá, lo vamos a lograr. Así que bueno, Bien, primero para que todos sepan qué son las regresiones a vidas pasadas. bien. Bueno, primero eh, hay que entender la idea de que para el alma el tiempo no existe. Entonces, para el alma, una experiencia que sucedió hace 500 años, para el alma es como si hubiese sucedido hace un instante. Entonces el alma viene acumulando varias experiencias, de las cuales muchas han sido traumáticas y no se han podido resolver. Entonces parte de la conciencia o del alma quedó atrapada en esa experiencia. Entonces quedó atrapada en un instante del tiempo y del espacio, para decirlo así. Y con la regresión lo que vamos a hacer es ir a liberar esa energía atrapada. Entonces el Bien, objetivo de la regresión es traer a la conciencia esa memoria excluida de ella para poder revivirla en el momento presente y traer, hacer consciente lo inconsciente prácticamente. Sabemos que en el bien, inconsciente está el origen de todo lo que nos sucede en este momento presente. Muchas veces sabemos de dónde vienen nuestros dolores, nuestros miedos, pero muchas otras veces no sabemos el origen, no sabemos por qué nos sentimos vacíos, nos sentimos perdidos o tenemos patrones repetitivos, patrones heredados. Entonces con la regresión se puede ir a descubrir el origen de eso y muchas otras cosas más que vamos a ir desarrollando. se supone que tenemos muchísimas vidas, ¿no es cierto? En varios casos. Entonces, ¿por qué se presenta una vida y la otra no? Porque una es la que más se necesita sanar, esa historia. En la ¿Se nos regresión, representa la vida o se nos representa el conflicto? en realidad primero hay que saber de que para el alma no hay muchas vidas, hay muchas experiencias. Claro, Entonces en el momento de ir a sanar ese síntoma, vamos a ir a esa experiencia responsable, a esa vida en particular donde se originó esa experiencia traumática que hoy nos está repercutiendo en el síntoma, digamos. bien. Acá preguntaban si en esas vidas están nuestros seres fallecidos. Si en esas vidas están nuestros seres fallecidos, en una parte de la regresión podemos conectar con ellos. Tenía ganas también de contar un poquito cómo se desarrolla la técnica, paso por paso, con un ejemplo para que la gente lo pueda entender. Pero sí es verdad que nos volvemos a encontrar con nuestros seres queridos en cada vida porque reencarnamos en grupos de almas. Entonces se vuelven a repetir, no siempre los mismos roles. Puede que hoy tu mamá en una vida pasada fue tu hermana o fue una pareja, pero solemos reencarnar siempre con el mismo grupo de almas. Sí, a veces se dice que necesitamos vivir otras experiencias y necesitamos otros seres, otros grupos, como para poder seguir evolucionando. También, pero se suele
Se suele repetir, juntar. sí, con las mismas almas. Bien. ¿Y No la siempre, técnica? ¿no? Porque a veces va cambiando, pero eso es lo que se dice al menos. Y es lo que Sí, también se sí. comprueba en la técnica de regresión porque eh, uno se reencuentra con personas que si bien no reconoce físicamente como la misma persona de esta vida actual, pero sí su energía. Entonces puede reconocer que quizá mi marido en esta vida, en esa experiencia que estoy viviendo en la regre, lo reconozco como mi papá, por ejemplo. Claro, claro. Y cómo llegan a hacer, a visualizar esas cosas? Porque hay personas que hacen regresión, pero ellos les dice la historia. En este caso, vos haces que ellos, o sea, el consultante vea la historia y lo que tiene que sanar, Es ¿se el alma entiende? la que elige y es el alma la que nos guía. Te puede Pero pasar que vos digas, yo guío, sí, a la persona, digas, sí, digas, o sea, le digas algo que ellos no ven, pero que vos sí lo ves, por no, ejemplo. en esta Ah, técnica no. En esta ok, técnica no se le mete nada al paciente en la cabeza, ok, ni ideas, no se interpreta. Es el bien, paciente el que nos va relatando lo que está reviviendo y de acuerdo a eso lo vamos guiando. Pero eso es muy importante porque, por ejemplo, no se aplica la hipnosis en esta técnica. El ok, paciente está todo el tiempo consciente, consciente. está en un estado expandido de la conciencia, eso quiere decir que está en dos realidades a la vez, está por un lado en el consultorio aquí y ahora, y por otro Mira, lado te está piden que en hables, la otra te esfera. piden, María Victoria, que hables más fuerte o si tenés auriculares. A ver, ahí si se me escucha mejor, me voy a acercar un poquito. ¿Ahí? Dale, ¿Ahí se yo creo que escucha sí, mejor? yo Bien, creo que sí. Sí. bien. Entonces, Entonces, vamos a suponer, ¿no? Llega el consultante, te dice la inquietud o el problema o la dificultad, o también pueden ir por curiosidad. Y si vos los atendés igual, por más que sea curiosidad. la idea no es hacerlo por curiosidad, porque a la entrevista, digamos a la sesión, primero se hace una entrevista terapéutica y en esa entrevista se trabaja, se pregunta a la persona qué la trajo a la sesión y qué es lo que quiere sanar. Y también es importante eso porque en el principio de la sesión, de la regresión, cuando se entra con una meditación, se lo guía al paciente, en ese momento se nombra el síntoma para que vaya directamente a esa experiencia que le está originando el síntoma en este momento. Claro, claro. Esa es la Entonces idea. ahí pueden ver como en un entresueño, como la llamaba una psicóloga mía, una borrachera de sueño, como que ahí se puede empezar a Sí, ver cosas, colores, se puede sí, sentir hasta olores, por ejemplo. se puede experimentar con el cuerpo físico, con olores, con sensaciones, con emociones, pueden venir recuerdos, Como incluso déjà vu. situaciones que no tienen sentido, pero que es Claro, importante nombrarlo en el momento que estás en regresión para que el terapeuta te pueda guiar, porque todo eso que viene a la mente tiene un porqué, así sea muy loco y que no tenga sentido, tiene un motivo. claro. Entonces, Y puede pasar que a veces no se entienda y quizás más adelante llega a la conclusión de que era por algo, o basta con que el espíritu o el alma lo capte y no la mente. no, en el momento se entiende todo. Ok, qué bueno eso, porque De hecho, la persona termina la regresión y se recuerda de todo. Y en el momento y, entiende de dónde viene, a qué se debía. Y bueno, y con el tiempo, obviamente, esa información se va asentando y se va entendiendo un poquito más eh, el por qué y también va a empezar a notar cambios, ¿no? O a por que el ejemplo, ¿qué síntoma cambios? desaparezca, que es el objetivo. Claro, por ejemplo, ¿qué cambios? Empieza a notar cambios, pero también tiene que ver no solo con la información que recibí, sino que por ahí tengo que hacer un trabajo personal también. O sea, El recibo cambio esto. que desaparezca el síntoma, porque el objetivo de la regresión es ese. Claro,
¿Y la mayoría son por problemas de salud o puede haber otro tipo de inconveniente que tenga el Se consultante? puede tratar un montón de cosas, se puede tratar tanto un miedo, una fobia, una enfermedad física, un malestar, patrones repetitivos, situaciones conflictivas, eh, ¿qué más? Situaciones de escasez, muchísimas cosas, patrones heredados, que tenga que ver también con nuestro transgeneracional, muchísimas cosas, no es solo una enfermedad física lo que nos... Ok, o sea que está ligado a la sanación, sea físico, mental o espiritual, por ejemplo, Claro, lo que como tiene para esta poder. técnica que trabaja sobre los tres campos, sobre el físico, el espiritual, el emocional, pero también, sobre todo, trabaja a nivel del alma, que es ahí donde están los dolores más profundos. Entonces es el alma el Claro. que manda. Muchas veces, si bien la persona llega con un síntoma, quiere tratar algo en particular, es el alma el que elige, yo siempre digo, ¿no? Porque puede que tengas que sanar algo primordial antes que eso que pensás que tenés que sanar. Porque a veces tenemos, eh, a ver, no recordamos situaciones porque fueron muy traumáticas o las tenemos bloqueadas porque no las queremos recordar por mucho dolor. Entonces, quizá el alma nos lleva a esa experiencia traumática para poder sanarla antes de eso que pensamos que teníamos que sanar. Y no de esta vida o de esta vida también puede haber algo que cuando éramos niños. Sí, porque en realidad la terapia, la técnica se llama terapia de vidas pasadas, pero no solamente se va a otras experiencias del alma, sino también se puede revivir la experiencia en la concepción, en el vientre materno, se puede revivir el nacimiento, alguna situación traumática de la infancia, incluso algo que nos ocurrió hace un año. Bien, acá te preguntan, cuando hablamos de alma, ¿no hablamos de algo espiritual? A ver, algo espiritual, ¿en qué sentido? Yo creo que debe querer, creo, si es que interpreto la pregunta, el alma es un espíritu, el El alma alma es es, nuestra esencia, es nuestro claro, verdadero nuestra yo, es esencia, quien somos realmente. nuestro sello, como que vendría a ser nuestro sello, nuestro Sí, código de barra, como queramos y llamarlo. también Y cuando el hablamos del espíritu, alma, hablamos del inconsciente, ¿no? Para entenderlo de exacto, alguna forma, se puede también llamar inconsciente. A veces por exacto. ahí Y no, cuando hablamos de espíritu es quien viene vida tras vida con un distinto traje, tal pero cual. siempre es espiritual porque está lejos Ujú. de, de pertenecer acá. O sea, a ver si se puede entender. Pertenecemos a las 3D. No, no es lo mismo el espíritu y el alma. Lo mismo No no es es. lo mismo. Ahí preguntar, eso quería saber. No es lo mismo. Exacto, pero Volvemos a, se trabaja a tenemos que, nivel del alma. claro, Entonces, igual es importante saber que aunque uno no crea, por ejemplo, en la reencarnación o no crea en las vidas pasadas, eso no importa. Lo importante es sanar el síntoma, sanar el trauma. ¿te ha pasado de alguien que haya ido con un tema y de repente descubrió que había otra cosa y de repente dijo, wow, se abrió una gran puerta, o sea, como que Sí, porque desbloqueé, como que, eso ayuda mucho en la entrevista. La sí, sesión que yo hago se divide en dos partes. Primero en una entrevista terapéutica que se hace la primera vez y ya ahí el paciente entra en regresión de alguna manera porque empieza a relatar situaciones de toda su vida actual y empieza a recordar y empiezan a salir a la luz un montón de cuestiones que tenía guardadas o que tenía muy profundas, bloqueadas, y es ahí donde ya se empieza a trabajar de alguna forma, ¿no? Y en la segunda parte, el segundo día donde se hace la regresión, es ahí el alma cuando elige dónde ir y qué sanar. puede Entonces, pasar que no te pase ni una información que de repente no diga nada. no, no, puede ser que en pacientes muy mentales
sea un poco difícil entrar al principio, pero existe una técnica para poder hacerlo, guiarlo de una manera para que pueda empezar a relatarlo y a entrar de alguna forma, pero siempre, siempre, Aunque sea pequeño, pero siempre algo se logra. siempre se logra. Y cómo comenzaste, María Victoria? ¿Qué fue lo que te llevó a estar con esta técnica de las vidas pasadas? Bueno, primero me dedico a la canalización de registros akáshicos, igual que vos, y mediante las sesiones me empezó a pasar que se empezó a repetir en muchas de las lecturas ante la pregunta de los consultantes que querían saber el porqué de una enfermedad física, de un malestar, el porqué o cómo sanarlo. Los guías nombraban mucho la regresión. Entonces empecé a investigar, me metí de lleno en la técnica, la verdad que me fascinó, no solo porque se trabaja a nivel del alma, sino también porque es una técnica simple y es efectiva. Y es ahí que bueno, me formé y empecé en este mundo que la verdad que me encanta. Porque también aplico la canalización en la regresión. No solo estoy guiada por mis guías, sino por los guías de la persona. Y la verdad que me ayuda mucho el canalizar para estar guiada todo el tiempo y saber por dónde ir. Mm. Y has visto sanaciones difíciles, por ejemplo, una enfermedad muy difícil de seguir y dicen, bueno, quiero empezar a reconocer qué es lo que está pasando conmigo o encontrarme con la sanación y viste que todo se revirtió. ¿Pudiste lograr ver eso? Sí. Me pasó con gente que venía con dolores crónicos, Ajá, que después de un par de sesiones, porque no siempre se, se libera el síntoma en la primera sesión, puede que sí, pero a veces hace falta más claro. de una. Igualmente hay que dejar pasar un tiempo entre regresión y regresión porque se necesita dar ese ¿Cuánto tiempo? espacio a la persona. Y a veces un mes, 2 meses, Ajá, pero cuando la persona lo sienta y también vibre con la técnica, ¿no? Porque a veces uno prueba diferentes técnicas y quizá no todas le resuenan, pero generalmente se nota cambio ya en la primera sesión. Se notan claro. cosas que se desbloquean o a veces cambian cosas en la relación con otra persona. Pero Es sí, como una sí ha limpieza, pasado ¿no? también que desaparezcan dolores físicos. Es como una limpieza de repente, que sucede algo como que pusiste un orden en tu casa. Claro. ¿Qué pasa si alguien se encuentra, o sea, porque debe ser choqueante? Bueno, yo creo que lo que se puede captar, lo que se puede ver, lo que podemos recordar es porque estamos preparados, porque no creo que, no, que aparezca cualquier cosa, creo que estamos preparados para que se caiga ese velito. Pero ¿qué pasa si alguien se encuentra con él, porque he escuchado esto, que su marido en la otra vida la mató y de repente en esta vida se lleva muy mal, porque esto lo he escuchado en algunas oportunidades? Y ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Se terminan separando? ¿Ella lo puede ver con amor? ¿Qué, te pasó algo así? Bueno, lo que pasa es que hay diferentes pasos en la Ajá, técnica para poder primero reconocer el síntoma, poder revivirlo profundamente, liberarlo, también tener que cortar con pactos, con juramentos. claro, Pueden suceder muchas cosas. Sí es verdad que la persona reconoce esa energía, como te decía en un principio, de que es no es su marido quizá, pero es su padre, o también se puede repetir que sea el marido, en otra vida, con otro cuerpo, con otras características físicas, pero reconoce su energía, reconoce que es él. Y luego en la vida actual, bueno, depende, ¿no? Depende de la situación de cada uno, de las decisiones que quiera tomar. Pero ya el poder reconocer que ese síntoma tiene que ver con eso y poder desbloquearlo de alguna forma, es cuando ocurre el cambio y cuando se sana. Pero eso claro, es muy claro. personal también, ¿no? Sí, 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 sí.
vos decías que más o menos cada cuánto se puede repetir, porque hay personas que quieren hacer muy seguido, viste que les gusta una técnica y la quieren hacer seguido, 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 seguido. O sea, si van con un tema específico, supongo, ¿no? Si van con un tema específico, tratan de sanar esa parte y la próxima se vuelve con el mismo problema o surge otra curiosidad, otra cosa para sanar. Si la O si persona te con puedes una entregar, sesión siente sí, que no se desbloqueó lo quedó nada, claro. que no suele pasar, no es el caso, pero se puede volver a tratar el mismo síntoma. Incluso se puede tratar más de un síntoma, se puede ir a más de una vida pasada en la misma sesión. Pero sí se suele recomendar dejar pasar un periodo, un mes, 2 meses, 3 meses, lo que la persona igual sienta, pero no que vuelva a los 15 días. Claro, Es claro. mucho ¿Qué es lo movimiento primero que, energético qué y bueno, hay que darles claro, espacio también para que todo se acomode de alguna forma, ¿no? ¿qué es lo primero que aparece? ¿Los colores, la vestimenta? Porque hay personas que dicen, estoy peinada de tal forma, tengo tal sandalia o zapato, tal ropa de tal color, y después se van recién, como que van entrando de a poquito a ver la escenografía, parece, ¿no? Bueno, te cuento un poco cómo funciona. Dijimos que no se pierde la conciencia en ningún momento. Se guía a la persona mediante una relajación profunda, mediante un conteo descendente, nombrando los síntomas para que vaya directamente a esa experiencia que le está originando eso y poder desbloquearlo. Entonces la persona va a estar relajada, va a estar acostada con los ojos cerrados, siguiendo la guía del terapeuta, y va a empezar a relatar lo que está sintiendo. También uno le pregunta, ¿no? Le pregunta, ¿sos hombre, sos mujer? ¿En qué época Mm, estás? ¿Cómo es ese lugar? ¿Ese lugar es abierto, es cerrado? ¿Cómo es tu vestimenta? Puedes ver tus manos, tus pies para ver si sos niño, sos anciano, sos adolescente, sos un bebé. Y eso también le permite a la persona reconocer que es una vida pasada y no es la actual, por ejemplo. O también puede decir, me encuentro en un lugar que está todo oscuro, no veo nada, pero está todo gelatinoso, es un lugar calentito, siento que estoy en el vientre de mi mamá, por ejemplo. Eso también se puede hacer la regresión al vientre materno, porque incluso la persona empieza a sentir esas emociones y es importante hacerle ver a la persona que esas emociones no son del bebé, sino son de su mamá. Entonces, claro, guiarla para que se pueda desprender de eso. claro, claro. Entonces, bueno, empieza a relatar lo que siente, puede que vea, puede que sienta sensaciones físicas, emociones, olores. Entonces, lo que se hace no es apaciguar el síntoma, sino profundizarlo. Se le dice a la persona que lo sienta cada vez más profundo. Pongamos de ejemplo que la persona llega a la consulta por una angustia. Se le pregunta, ¿en qué parte del cuerpo sentís esa angustia? La siento, por ejemplo, en la garganta, la siento en el pecho. Y esa angustia es como si fuera ¿qué? Es como si fuera una mano que me comprime Claro, te aprieta. el pecho. Mm, Entonces vas a sentir profundamente cómo esa mano te comprime el pecho. Siento, por ejemplo, sensación de ahogo. Siento que se me adormece el cuerpo. Siento que me está apretando algo el cuello. Siento que tengo una soga, veo que tengo una soga, que estoy colgado. Eh, Siento que tengo un público que me está mirando a mi alrededor y de alguna forma estoy en la horca. Entonces la persona empieza a percibir todas esas sensaciones, a nombrarlas y se le hace sentir todo eso bien profundo para que pueda liberar. claro, claro. Entonces, Como volver a vivir la situación. eso, claro, eso es como la parte más dura porque se revive Claro, todas las emociones, toda esa sensación de ahogo, de asfixia, de angustia. Entonces, como la parte, sí, un poquito más dolorosa, pero es importante pasarlo, revivirlo para poder liberarlo. Entonces, claro, después se completa la experiencia haciendo lo que no pudo hacer. Entonces, por ejemplo, la persona eh,
logra liberarse antes de que la cuelguen, o logra decir eso que no pudo, por ejemplo, o se escapa antes. También eso es muy liberador, porque en esa parte también se puede cortar con pactos, con juramentos, con promesas. ¿Puede cambiar el final de la historia? O sea, si fue, Claro, la mataron, ajá, mira, claro. Entonces en ese momento también puede que en la vida actual le repercuta en, por ejemplo, tengo miedo a hablar en público, o no me puedo defender ante mi jefe, no me puedo defender ante una persona que me agrede, o no puedo expresarme libremente, y todo eso tiene que ver con esa memoria que vivió en la horca y que no pudo sanar, como que se vuelve a manifestar. Entonces, al liberar tremendo. todo eso y al hacer eso que no pudo hacer, es como si cambiase la historia, de alguna forma. Entonces, luego de eso, se repara el cuerpo energético. Mediante la sanación energética, se lo guía al paciente para que se quite esa soga del cuello, para que pueda aliviar ese dolor en la garganta, Claro, que se quite esa sensación de angustia, de asfixia. Bueno, se repara el cuerpo energético de alguna forma y se rompe, por ejemplo, con algún pacto que haya hecho o con algo que le hayan dicho. Y, por ejemplo, el no puedo, que le quedó de claro. esa vida, que lo está manifestando quizá en esta, de no poder hacer algo, porque se quedó con esa sensación de impotencia. Y una vez que se hace eso, se lo lleva al momento de la muerte. En realidad, la persona va sola al momento de la muerte. Siempre que se pasa por una vida pasada, se pasa por la muerte, y eso también es muy liberador, porque la persona deja de sentir los síntomas. Naturalmente, comienza primero que se ve desde fuera del cuerpo. Bueno, nuestros relatan algo, lo mismo, si no es muy parecido, lo mismo. Se pueden ver desde fuera del cuerpo y ver esa luz blanca que los viene a buscar. Entonces, el alma se eleva a ese espacio entre vidas, y si no se eleva, porque puede pasar también que quede en este plano físico por apego, que tenga algo pendiente por hacer, que no se quiera ir por no dejar a algún ser querido, por algo que le faltó hacer y no se quiera elevar, que es lo que pasa con las almas perdidas, por ejemplo. Entonces, se ayuda a este alma a resolver eso pendiente para poder elevarla a la luz. Entonces pasa Qué ese espacio entre maravilloso. vidas. En ese espacio entre vidas comienza a sentir el cuerpo más liviano, comienza a ver ese lugar luminoso donde se encuentra con guías, con maestros, donde le puede pedir un mensaje, como por ejemplo preguntarle por qué pasó por esa experiencia, qué tuvo que aprender de eso. Y no solo eso, sino que también se reencuentra con familiares. Acá va la respuesta un poco a la pregunta que hicieron en un principio. Se reencuentra con familiares, se puede dar ese último abrazo, se puede decir eso que nos faltó, despedirnos, e incluso también pedir un mensaje, algo que nos puede ayudar también en nuestra vida actual, como consejo, algo que, por ejemplo, tengamos que tomar una decisión y ese ser querido nos dé una respuesta o una guía. Qué maravilla, qué interesante, Hermoso. qué lindo, ¿no? Porque te va llevando por varios lados y lo importante es ir no por curiosidad, que eso está bueno. Yo siempre digo que soy pincha globo. Cuando me vienen a decir algo no, le digo, ¿cuál es? No, para saber, no te atiendo. Porque no me gusta curiosear, no me gusta, es como faltar el respeto, ¿viste? Pero al final Me la siento persona eso. siempre llega por algo, no sé si es por pura curiosidad. A veces no queremos aceptar o no queremos reconocer o encontrarnos con ese lado oscuro nuestro, ¿no? Porque también hay que ser valiente para, sobre todo para revivir una experiencia traumática. ¿Se puede auto ver una regresión? ¿Se puede Sí, la auto hacer? autorregresión, Sí, se puede. no, porque es importante que estés guiado y estés sostenido por algo. Ok. Pero bueno, no termina ahí. Después que pasamos por el momento de la muerte, ya casi estamos terminando, viene la parte de la armonización. También se puede ir al plan de vida. Plan de vida, antes de nacer, es donde elegimos con el grupo de alma que vamos a encarnar.
elegimos dónde vamos a vivir, a qué nos vamos a dedicar, en qué lugar vamos a estar del planeta Tierra y un poco las materias pendientes que venimos a resolver. Y aparte de eso, la última parte de la regresión es la armonización, donde trabajo con cuencos, con cristales, bajo un Qué mensaje lindo. canalizado, y es ahí un poco el cierre de la experiencia. Pero es muy sanador, la verdad. Sí, la verdad que es muy rica, una herramienta muy rica, muy, muy potente. Vos estás viviendo en España ahora, Yo vivo en ¿no? España, sí, sí. Y bueno, trabajo presencial acá en Palma de Mallorca, pero también online. Hago las sesiones por videollamada de igual manera, porque el tiempo y el espacio es solo una concepción nuestra, pero a nivel energético se puede sanar de igual. Acá preguntan si es presencial, no. Yo creo que se puede hacer por videollamada también, Se puede hacer, por, obviamente, por por Zoom. videollamada, sí o sí. Tenemos que estar, al menos yo tengo que estar viendo a la persona, es importante. Claro, Y tener una fundamental. buena Siempre digo conexión eso. para poder estar en buena comunicación todo el tiempo. Yo siempre digo eso. Es necesario ver al otro. Por eso a mí no me gustan los grupos grandes. Cuando doy talleres no hago grupos grandes. Un máximo 20, 15 me gusta más. Pero muy grande es como que te perdés detalles y hay Y se gente que dispersa la necesita energía, realmente. ¿Cómo? y se dispersa la energía también. Sí, totalmente, se dispersa la energía. Es impresionante, así que Algo interesante también que se puede hacer en esta técnica es elevar almas perdidas. elevar Almas perdidas. Primero almas porque perdidas. puede suceder que llegas con el síntoma de tener la energía baja, eh, o de sentir que haces cosas que no son tuyas, o tener emociones que no son tuyas, que son de otro, incluso sentir como un peso en el cuerpo, como si tuvieras a alguien encima, y eso puede pasar de que esos síntomas no sean tuyos, sino que sean de un alma que tenés adosada al cuerpo energético. Como vos sabés, bueno, ahí tenemos muchas entidades alrededor, y son esas almas que no pudieron elevarse. Entonces, primero es reconocer esa alma que está adosada al campo energético de la persona se comunica a través de la voz del alma, se comunica a través de la voz de la persona, y a través de ella podemos ayudar a elevarla a la luz, a llevarle ese espacio entre vidas para que vuelva donde tiene que estar. Y también es muy sanador eso, porque es como un doble trabajo, ¿no? Por un lado se quita Tremendo. esa energía del campo energético del paciente, y también se ayuda a ese alma a elevarse. La verdad que qué hermoso, ¿no? Poder que hayan tantos regalos alrededor nuestro como para poder sanar. Porque de eso trata, ¿no? De buscar lo mejor para sanar. Pero eh, como decíamos hace un rato, no por curiosidad, sino realmente para sanar. Hay mucho trabajo por hacer, por eso es tan importante poder descubrir qué es lo que queremos corregir o sanar de nuestra historia. Así es, y si se llega por curiosidad, siempre se encuentra algún síntoma, porque todos tenemos cosas por sanar y es como un camino infinito. Así que Es tranquilo, que tremendo. el que llega por curiosidad también se encuentra el síntoma y se puede hacer la regresión tranquilamente. Te vas de la curiosidad y empezás a entrar realmente en lo que querés saber y llegas al punto, que eso está bueno. Aparte, si llegase por algo, ¿no? Claro, claro. La verdad que qué lindo escucharte, me parece re interesante la técnica. Eh, Creo que todos tendríamos que pasar por alguna situación de poder conectarse con esta herramienta, sea registro, sea vidas pasadas, sea la que elijas, pero siempre que vaya acompañado de una terapeuta que te dé Que te dé confianza. confianza, claro, es eso, ¿no? Lo importante es vibrar con la persona. Exacto, Por algo llegas a esa persona. exacto.
totalmente. Así que bueno, gracias por este encuentro. Después pásamelo para ver que lo pueda subir. Sí, Eh, te lo comparto, así queda no sé también qué pasó, pero bueno, ahí. ojalá podamos subirlo, obviamente, porque sería muy interesante. Me encantó conocerte. También, Eh, muchas gracias por la invitación. me gusta mucho esto de tener tranquilidad, que eso está bueno, ¿viste? Cuando uno explica las cosas desde el reto y Sí, desde desde la la seguridad, mente o desde el se saber, complica. que también es importante, pero creo que también sí es importante el cómo, ¿no? El El cómo y modo, desde dónde, totalmente, para totalmente. todo lo que hago en general en la vida. Así que bueno, te agradezco un montón. Te mando muchos abrazos. ¿Hace mucho frío en España? Acá ahora está haciendo mejor tiempo, porque ya falta poco para la primavera, pero sí, hizo frío y todavía hace un poco de frío. Claro, claro. Así que bueno. Bueno, María Victoria, te mando un abrazo grande, muchas bendiciones. Nos estamos viendo, Gracias, sí. próximamente. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias a todos. Gracias de nuevo y gracias a todos los que se conectaron. Un besito. Gracias. Chao, chao.